así comienza uno sus pasos en el ajedrez. En mi caso, yo comencé a los 25 años a jugar ajedrez. Sí, pasé por esa etapa de niño donde mi padre me enseñó a jugar ajedrez, donde lo maravillé porque le ganaba yo a sus amigos, le ganaba yo a él, pero no continué, desgraciadamente no continué jugando en torneos, jugando en los eventos que son los que ya le dan a uno un conocimiento mayor del ajedrez. Lo dejé siempre, muchos años ahí escondido en mi subconsciente y me dediqué, yo soy ingeniero civil, me dediqué al frontenis como pasión en mi vida. Durante muchos años me apasioné mucho por lo que era el frontón y la verdad que es un deporte maravilloso también, que da uno todo lo físico, lo da uno en ese deporte, pero siempre tenía yo en la mente que por ahí andaba el ajedrez. Y un día por ahí de los 25 años ya había yo dejado el frontenis y me había metido a jugar squash. También era buen jugador yo de squash, pero siempre vi por ahí un anuncio de un campeonato de ajedrez que se iba a realizar en el Poliforum Cultural Siqueiros, precisamente, hablando aquí que estamos en la casa de Siqueiros, ¿no? Entonces, pues no quería yo participar, tenía yo mi cierto miedo de jugar ajedrez, pero dije, pues voy a ir a ver qué se puede hacer. Me presenté un poco tarde porque el torneo comenzaba a las 12 y yo llegué a las 12:30. A esa hora que llegué, pues ya había comenzado el torneo, ya estaban todos los jugadores con sus respectivos rivales y me dice el organizador, no, pues lo siento mucho señor, ya el torneo ya comenzó, ya no puede usted jugar. Y ya iba yo retirándome, que era lo que yo traía en mente, que no iba yo a poder jugar, por eso llegué un poco tarde, cuando me alcanza el organizador y me dice, oiga, aquí acaba de llegar otro señor y pues puede usted jugar en el torneo de ajedrez. Eso fue hace 24 años. Desde entonces me apasioné por el ajedrez, porque el ajedrez al principio lo ve uno como una diversión, pero en cuanto empieza uno a comprender toda la pasión, todo el arte, todo el entusiasmo y toda la capacidad que tiene uno que dar para vencer a un rival, pues realmente sí se entusiasma uno con el ajedrez y se apasiona uno del ajedrez, cosa que es muy bueno para el ajedrez, porque los niños cuando comienzan pues no quieren hacer otra cosa más que jugar ajedrez. Ahí es donde viene la labor de los padres de tener cuidado, ¿verdad? Porque el ajedrez es tan apasionante que los niños no quieren hacer otra cosa más que jugar ajedrez, y el ajedrez sí les va a dar muchas capacidades, muchas formas de conocerse, cómo son ellos, en qué son fuertes, en qué son débiles, pero el padre tiene que ser la guía que lo lleve, que vaya conociendo el ajedrez, pero que no deje pues otras actividades que van a ser el futuro de su vida también. El ajedrez le va a enseñar muchas cosas. Hablando del ajedrez, ¿qué importancia tiene el ajedrez a nivel mundial? Pues el ajedrez a nivel mundial es muy reconocido como deporte. Tenemos lo que se llaman las Olimpiadas de Ajedrez, acaban de pasar justamente hace un mes, en agosto de este año, fueron las Olimpiadas de Ajedrez que se celebran cada 2 años, a diferencia de las otras Olimpiadas que se celebran cada 4 años. ¿Por qué se celebran cada 2 años? Porque tenemos cantidad de gente, millones de gentes interesadas en jugar ajedrez. En estas Olimpiadas fue en realidad un éxito mayúsculo porque se inscribieron 157 países. 157 países que les interesa el ajedrez. Algunos no tienen el nivel de las grandes potencias, pero a todos les interesa el ajedrez. Entonces, si tenemos algo que le interesa a millones de personas, que el público para ver ajedrez son los millones de ajedrecistas que hay en todo el mundo, pues estamos hablando de algo realmente muy importante, una actividad humana que merece toda nuestra consideración. El ajedrez, muchas veces hay una polémica de que ¿qué es el ajedrez? Muchos dicen, ¿el ajedrez es un juego, es una ciencia o es un arte? Pues esa polémica no tiene por qué existir, porque es las tres cosas. Cuando nosotros comenzamos a jugar ajedrez, lo vemos como un juego, realmente sí, lo aprendemos
y pues nos fascina porque los movimientos tan complejos de las piezas, al que le enseñan ajedrez le cuesta trabajo comenzar a jugar ajedrez, pero rápidamente empieza a disfrutar de esa complejidad del juego, donde realmente se da uno cuenta que disfruta uno mucho de que hay que permanecer con una atención a demasiados elementos en muy poco espacio de tiempo, y que si quiere uno vencer en el ajedrez tiene uno que estar concentrado al 100%. Entonces todos estos elementos lo hacen un juego maravilloso para el que comienza. Ya una vez que uno comienza a jugar ajedrez, empieza otra etapa donde se empieza uno a dar cuenta que hay muchísima literatura, muchos estudios, muchos libros, y bueno, que hay un bagaje científico tremendo. Es donde el ajedrez ya empieza a ser una ciencia. Nos empezamos a meter entonces al ajedrez donde ya queremos entender las leyes que lo rigen, que no es nada fácil. Creo yo que se han hecho más libros de ajedrez que de cualquier otra actividad o especialidad en el mundo. Hay miles y miles de libros de ajedrez. Yo en la actualidad poseo una colección de 2000 libros de ajedrez en formato digital, no en formato físico, ¿no? Pero es la facilidad que nos da la computadora. Ahora podemos tener nuestros libros en la computadora. Tenía yo un amigo que ya falleció, el ingeniero Alfonso Ferriz, que llegó a tener una colección, creo yo, como de 8000 o 10000 o hasta 20000 libros de ajedrez. No sé cuánto sea la colección. La colección todavía la tienen los herederos del ingeniero Ferriz, pero muchísima gente que empieza a jugar ajedrez empieza por comprar libros y libros de ajedrez, porque está la pasión de querer entender el ajedrez, de querer acumular conocimientos, que realmente la gente se enloquece, y al principio pues compra uno muchos libros. Yo en lo particular llegué a comprar 100 o 200 libros de ajedrez, que por ahí los tengo todavía, ¿verdad? Pero si me preguntan cuántos he leído, bueno, pues habré leído la cuarta parte, ¿verdad? Porque no es posible leer tantos libros. Sí se apasiona uno mucho en esa compra de libros y en ese querer abarcar el conocimiento del ajedrez y llegar a profundizar. Y la última etapa del ajedrez es cuando ya empieza uno a jugar ajedrez a nivel de competencia, y empieza uno a jugar con los amigos, y empieza uno a ver que lo que uno está produciendo en el tablero tiene una calidad artística, y empieza uno a ver que cuando con una dama nada más en el tablero y el otro con todas las piezas aparte de la dama, pero mata uno al contrario con poco material, eso es a lo que nosotros llamamos una obra artística. Hay cantidad de obras de ajedrez, de partidas de ajedrez, que cuando las vemos, cuando las estudiamos, nos quedamos maravillados, porque ¿cómo es posible que un jugador que tiene todos los elementos, que es como en una batalla, se quedó con todos los elementos, pero al final acaba perdiendo al rey, acaban matando a su rey, el jugador que tiene menos elementos? Eso es cuando ya empezamos a entender que el ajedrez tiene una faceta artística que nos llena muchísimo. Cuando nosotros llegamos a ganar nuestras primeras partidas sacrificando una pieza, como le decimos nosotros los ajedrecistas, obtenemos una satisfacción increíble, impresionante, porque decimos, caray, ahora sí yo hice una obra de arte. Entonces, el ajedrez también tiene una faceta artística muy importante. Y ahí estamos viendo que entonces el ajedrez son las tres cosas, pero yo iría más allá en cuanto a qué es el ajedrez. Se acaba de retirar hace 3 o 4 años el ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, y Garry Kasparov escribió un libro muy interesante que se llama Cómo el ajedrez imita la vida. ¿Por qué el ajedrez imita la vida? ¿Y por qué dice Kasparov? Que si alguien nos puede decir algo del ajedrez es Garry Kasparov. Garry Kasparov para mí es el jugador más completo de todos los tiempos, porque se impuso durante algo así de 20, 30 años a todos los jugadores de su época, con todos los adelantos que tenemos ahora los jugadores de ajedrez, con todos los conocimientos que nos da la computadora. Se adaptó
a las nuevas ventajas que nos da la computadora para jugar ajedrez, y aún así fue muy superior a todos los jugadores de su época. Y se retiró porque creyó que ya no tenía más que hacer en el ajedrez, que ya había demostrado que era el mejor y que ya no había ningún reto para él en el ajedrez. Un hombre muy inteligente que en la actualidad vive de maravilla y que está ahora muy metido con la política. Le encanta la política, se ha dedicado, es como su otra pasión, no tiene las facultades que tenía en el ajedrez, ¿verdad? Pero está metido de lleno en eso. A los 40 y tantos años ya realizó sus sueños, es un hombre que ya llegó a lo máximo que podía haber llegado, campeón mundial de ajedrez. Es el hombre que nosotros en el ajedrez tenemos una calificación para el ajedrecista, que es un numerito que nos va dando, va subiendo y va bajando conforme nos vamos enfrentando con diferentes rivales, y es una fórmula matemática que se inventó para ir midiendo la fuerza de cada jugador, y nos da un numerito que le llamamos el elo. Ese elo se ha podido sacar incluso de los jugadores de épocas anteriores, pues por los resultados que tuvieron con los diferentes rivales. Y el elo que llegó a tener Kasparov ha sido el elo más grande de todos los tiempos. No hay ningún elo que supere. El elo de Kasparov fue de 2.840 y tantos, que llegó o 60 y tantos, ¿no? 60 y tantos, que llegó a tener Kasparov en su mejor momento. Hasta la fecha no hay quien haya superado ese número. Es la mayor calificación que matemáticamente se le puede dar a un jugador. Entonces Kasparov, ahora ya retirado, se ha dedicado a promover el ajedrez en todo el mundo. Y les digo, este libro que él hizo realmente es parte de lo que yo les vengo aquí a platicar, porque es un tema que apasiona. Él dice cómo el ajedrez imita la vida. ¿Por qué el ajedrez imita la vida? Bueno, pues porque el ajedrez viene a ser una especie de laboratorio en chiquito de la vida. ¿De qué manera laboratorio? Bueno, estamos hablando de aquí ya del ajedrez en la competencia, cuando estamos en los torneos, cuando nos estamos enfrentando a jugadores de nuestro mismo nivel y fuerza, donde ya nos cuesta muchísimo trabajo vencer a un rival. El ajedrez viene a ser como un laboratorio de toma de decisiones. Cuando uno está jugando una partida de ajedrez, muchas veces tiene que tomar cantidad de decisiones que no son nada fáciles. Hay que tener conocimiento, hay que tener idea de con quién está uno jugando, qué es lo que le molesta más con el rival que uno está jugando. Hay que adaptarse a las circunstancias cambiantes de la partida, porque uno estudia una posición, pero el solo hecho de que un peoncito cambie de lugar modifica completamente lo que es una posición. Son cosas muy similares a lo que tenemos en la vida. Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones en el trabajo, en la familia, que muchas veces tienen que ver de situaciones muy particulares. Lo mismo sucede en el ajedrez, tiene uno que tomar decisiones en cada momento, y de lo que nosotros aprendimos muchas veces sí está reflejado ahí en el tablero, pero muchas veces cambian pequeñas circunstancias y tenemos que tomar decisiones. También se ha incluido en el ajedrez el famoso reloj, que nos hace tomar decisiones contratiempo. Ahora las partidas, cada vez se está haciendo que las partidas sean más rápidas y que las decisiones que tomamos tengan que ser con mucha mayor velocidad, cosa que realmente cuesta trabajo, porque bueno, decimos, voy a tener que tomar una decisión muy importante, díganle a su esposa, tengo que tomar una decisión muy importante, te digo la semana que viene. No, por favor, ¿de qué se trata? Vamos a decirlo ahorita. Lo mismo en el ajedrez, tenemos que tomar decisiones. Tenemos alrededor de 4 a 5 horas en los torneos más importantes para definir una partida, y en el término de esa partida los jugadores de ajedrez tienen que tomar muchas decisiones, de las cuales 4 o 5 en una partida son críticas, son importantísimas. De ella depende que la partida se gane, se pierda o se empate. Entonces, realmente el ajedrez sí nos lleva a un estado de tomar decisiones en momentos difíciles y críticos. Enfrente de nosotros tenemos a alguien que está haciendo el mismo esfuerzo que nosotros por tomar la mejor decisión, y para lograrlo vencer
tenemos que ser superiores en varios sentidos en esa toma de decisiones. Alguien que a mí me ha ilustrado mucho en este sentido es un jugador escocés, gran maestro, el gran maestro escocés Jonathan Robson. Jonathan Robson fue campeón de Escocia. En la fecha actual su rating es alrededor de 2.600. Después de 2.500 un jugador ya es considerado gran maestro, es el título que le damos nosotros en el ajedrez. Cuando un jugador llega a un nivel, hay en el mundo alrededor de unos 1.500 grandes maestros. Son los jugadores que se han superado por encima de todos los demás jugadores. Yo en lo particular soy un maestro nacional, mi rating anda alrededor de 2.000 puntos, pero para que ustedes se den una idea, después de un maestro nacional vino un maestro FIDE que tiene un rating de 2.300, un maestro internacional que tiene un rating de 2.400, y luego ya viene el gran maestro que es de 2.500 para arriba, y el campeón mundial, les decía yo, arriba de 2.800. Bueno, Jonathan Robson daba clases de ajedrez y le llamaba la atención que de sus alumnos, los pequeños, los niños, los jóvenes, aprendían fácilmente el ajedrez, se les hacía más fácil y a pesar de no hacer un gran esfuerzo, iban superándose mucho en el ajedrez. Pero los adultos, los que ya comenzaron a jugar cuando eran grandes, los que sí tienen interés en el ajedrez y le van a echar incluso muchas más ganas que lo que hace un niño o lo que hace un joven, no progresaban de la misma manera que progresaban los niños o los jóvenes. Él tuvo la oportunidad de tomar una maestría, un doctorado en Oxford. Después de que él tomó esa maestría y ese doctorado, aprendió muchas cosas y hizo dos libros muy importantes para el ajedrez después de eso. Uno se llamó Los 7 pecados capitales del ajedrez y el otro se llama Ajedrez para cebras. Me pareció muy ingenioso incluso el nombre, porque pues ya desde el nombre quiso él dar a entender que él iba a dar cosas nuevas, a tratar de explicar teorías nuevas respecto al conocimiento. Y algo que me llamó mucho la atención, que lo quisiera yo compartir con ustedes aquí, fue lo que dificulta al adulto. Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes que él descubrió, que dificulta que el adulto no progrese de la misma manera que es el niño. Se hizo un experimento donde pusieron a varios grandes maestros a examinar una posición y le pusieron la misma posición a jugadores de nivel como el mío, vamos a decir, de maestros nacionales. Son jugadores que ya han estudiado muchísimo ajedrez, que conocen mucho del ajedrez y que ya pueden dar una opinión bastante acertada y bastante valiosa sobre una posición de ajedrez. En este caso, cuando le pusieron la posición a los maestros nacionales, a los jugadores que estaban entre 2000 y 2100, pues daban una cátedra sobre la posición y decían, bueno, aquí es esto, por esto hay una debilidad en las casillas, estas piezas están muy activas, el rey está inseguro. Bueno, de todo lo que ellos hablaban, lo hablaban como si realmente fueran los máximos conocedores de esa materia. Cuando les pusieron la misma posición a los grandes maestros, pues qué sorpresa se llevó Jonathan Robson, porque los grandes maestros dudaban de todo. Decían, bueno, pues aquí yo veo bien esta pieza, pero no estoy muy seguro si podría estar a lo mejor si la ubicara yo en este otro lugar. Y de todo, el gran maestro, o los grandes maestros que fueron examinados, de todo dudaban. ¿A qué conclusión llevó esto a Jonathan Robson? Pues que los grandes maestros tenían más flexibilidad. A pesar de tener más conocimiento, no creían que su conocimiento les hacía ver la última verdad. Y bueno, esta peculiaridad, esto que observó Jonathan Robson, esa falta de flexibilidad del que ya tiene mucho conocimiento,
nos lleva a entender que la principal característica para que un adulto pueda progresar es la flexibilidad. ¿A qué me refiero con la flexibilidad? Vean ustedes, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos ido con un médico que nos dice, usted tiene esto y tiene esto otro, y no quiera usted averiguar más, ni vaya usted a averiguar en el internet, lo que yo le diga, eso es la verdad, y usted créame a mí y no ande averiguando más cosas? No, señor, ese es precisamente el estado que queremos evitar. Todas las ciencias y todo el conocimiento humano siempre está progresando. Lo que hoy es una verdad, antes no existía. Y lo que antes era una verdad, ahora ya no es cierto. Y luego vuelve a regresar a una etapa en que sí es cierto lo que antes no se aceptaba, ¿no? Entonces, realmente tenemos que estar muy abiertos. ¿De qué manera tenemos que estar? El adulto que ya llegó a un grado de conocimiento importante, estratifica sus conocimientos y está tan orgulloso de lo que conoce que ya no quiere permitir nada nuevo por encima de lo que él sabe. Dice, no, yo lo que yo sé es la verdad absoluta y nadie me puede contradecir. El jugador o el hombre que logra pasar de ese nivel, que logra dudar de lo que parece ser un conocimiento absoluto, es el que puede llegar a otro nivel. Y eso pues se vio claramente en este experimento. Prácticamente todos estos grandes maestros, todos tenían esa flexibilidad de pensamiento y esa humildad, la humildad de poder aceptar nuevos conocimientos, porque si no tenemos esa humildad y esa flexibilidad no vamos a crecer. Esto ya llevado a la práctica, me ha tocado a mí manejarlo también con mis alumnos. Pues ya se imaginarán, ¿verdad?, que yo a mis alumnos lo primero que les pido, pues es, yo tengo muchos alumnos adultos también, ¿no? Y bueno, lo que yo les digo, ustedes va a llegar un momento en que van a llegar a tener unos conocimientos tremendos, van a saber muchísimo, pero ese es justo el punto de partida de donde vamos a tener que después todavía progresar nuevamente. Y yo les pido a los jugadores que piensen mucho. Por ejemplo, yo siempre pensé que el ajedrez nada más tenía un aspecto de conocimiento, nada más, que para poder progresar en el ajedrez yo tenía que leer muchos libros, tenía que estudiar y que era la manera en cómo yo iba a progresar. Y yo, qué sorpresa, ¿verdad?, que cuando ya leí yo muchos libros, 30, 40 libros, llegaba yo con jugadores que habían leído un libro o dos libros o ningún libro y me ganaban todavía. Fue cuando ya empecé yo a observar, yo tengo un club de ajedrez donde yo veo a los jugadores enfrascarse ahí en la lucha, pero me empecé a dar cuenta que el ajedrez, la lucha ajedrecística no tiene solamente el aspecto del conocimiento, tiene el aspecto de la competencia, tiene un aspecto emocional que también influye y probablemente hasta más que lo que influye el aspecto del conocimiento. El ajedrez es una lucha entre dos seres al máximo. Cuando yo perdía en el frontón, pues yo aceptaba fácilmente que alguien fuera más fuerte que yo, que alguien fuera más rápido que yo, pero cuando yo perdía en el ajedrez, me era muy difícil aceptar que alguien fuera más inteligente que yo o que alguien fuera con mejores capacidades emocionales que yo, porque nos duele demasiado. Es una parte que nosotros consideramos superior, nuestro intelecto y nuestra voluntad, nuestra emoción, nuestra paciencia, nuestra tenacidad. Consideramos que esas son realmente nuestras facultades, pero ahí es donde viene el ajedrez a ser una herramienta estupenda para los ajedrecistas. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a jugar ajedrez, uno se siente superior a todos. Uno cree que en todos los aspectos que les estoy yo mencionando, la inteligencia, la fuerza emocional, la capacidad para levantarse de una derrota, en fin, en todos los aspectos cree uno que es muy fuerte. Y ¿cuál sorpresa se va uno dando? Cuando está uno abierto a dar, que no es uno ni tan inteligente como uno creía, ni tan fuerte emocional, que cuando llegue el apuro del tiempo,
sí le tiemblan a uno las manitas a la hora de hacer las jugadas, porque dice, ya estoy perdiendo, tengo 2-3 segundos y tengo que encontrar la jugada, ¿verdad? Sí sufre uno también de nervios, ¿verdad? Y sí sufre uno muchas veces, pues que llega uno a una partida y tuvo uno un problema en la casa con su mujer y viene uno enojadísimo, y ese día llega uno a la partida y comete un error mayúsculo, y dice uno, bueno, pues ¿qué fue lo que...? Pues ahí estuvo en el pleito que tuviste con tu mujer, ya no llegaste concentrado a la partida. Entonces influyen en el ajedrez otra cosa, por ejemplo, lo físico. Muchas veces uno llega con todo el entusiasmo, llega uno a jugar una partida que dice, hoy no me vence nadie, sin embargo no durmió uno la noche anterior, y llega uno y a la cuarta, quinta jugada, una distracción y ya le sacaron a uno un peón de ventaja. ¿Qué fue? Pues que en lo físico tampoco no venía uno preparado, no había uno dormido bien la noche anterior. Entonces son cantidad de aspectos que influyen en el resultado de una partida de ajedrez. Eso de que el conocimiento es la única parte del ajedrez, no es cierto. La lucha ajedrecística es una lucha en todos los sentidos. La concentración de uno depende de muchos factores, y esos factores son los factores que tenemos que aprender a conocer de parte de nosotros. ¿En qué somos fuertes? Yo aprendí a conocerme que yo sí me tardaba mucho en reflexionar mis jugadas, y para corregir uno, cuando uno tarda mucho tiempo en hacer sus jugadas, pues tiene uno que hacer un esfuerzo muy grande. Yo por ahí tenía un amigo que le dije, pues lo que tienes que hacer es jugar más rápido. Él empezó a jugar más rápido y empezó a cometer más errores. Y dijo, no, yo ya no, prefiero perder por tiempo que hacer más errores. No, yo empecé a jugar más rápido, a cometer los errores, pero el organismo y la mente se va acostumbrando a pensar más rápido. Y después de un cierto tiempo, pasaron un año, pasaron 2 años, a los 2 años me di cuenta que ya no me apuraba yo tanto de tiempo. Fue en base a 2 cosas, a reconocer que había un error en mí, que no era yo práctico para hacer mis jugadas, que quería yo pensar siempre, ser perfeccionista, y aceptar que era yo malo en el tiempo, que yo no cuidaba mi tiempo. Tenemos que encontrar cuáles son nuestras fallas, tenemos que encontrar cuáles son nuestros errores, y esa es la parte más difícil de nosotros, que nunca queremos aceptar en qué estamos fallando. El momento en que nosotros empecemos a aceptar en qué estamos fallando, ya dimos el primer paso. Y el siguiente paso es cómo lo vamos a corregir. En este sentido, el ajedrez es maravilloso porque nos da la oportunidad de ver cuáles son nuestras debilidades. Entonces yo les recomiendo a todos los que no practiquen el ajedrez, pues que sería maravilloso, ¿verdad?, que practicaran. Si no es en ustedes, con sus hijos. ¿Por qué? Porque van a tener la oportunidad de conocerse, de estudiarse y de saber cómo son en realidad, ¿no? Incluso los padres siempre quieren que los padres, cuando me toca cantidad de veces ver a pequeñines jugando ajedrez y los padres están presentes, y los que más presionan al niño para que juegue bien son los padres, porque los padres son los que quieren que tenga éxito. Pero el éxito no está en presionarlo, el éxito está en hacerle ver quién es él, en qué es bueno, en qué es malo, y en que se acepte como es. Y eso es lo que nos da la oportunidad del ajedrez, de trabajar en nosotros, de conocernos, y esa herramienta es lo que Kasparov nos quiso hacer llegar y nos quiso hacer ver con su libro famoso de cómo el ajedrez imita la vida. Porque Kasparov sí entendió que gracias al ajedrez él se perfeccionó como ser humano en muchos sentidos, y siempre le ha querido dejar ver al resto de la humanidad en qué le ayudó el ajedrez a él. Otra cosa que nos ha servido muchísimo el ajedrez, ya para terminar esto, el ajedrez se ha vuelto una herramienta muy popular por el internet. Gracias al internet, los ajedrecistas ahora tenemos oportunidad de ver todos los torneos que se realizan en el mundo, están a nuestro alcance. Ahora nos sentamos ahí en la sala de su casa o en el despacho, y podemos estar viendo en nuestra sala el torneo que se está haciendo en Holanda, el que se está haciendo en Rusia, el que se está haciendo en cualquier parte del mundo. Y no solo eso,
se inventaron lo que se llama módulos de ajedrez que analizan la partida. Entonces resulta que tenemos a un elemento de la computadora que nos está diciendo quién está mejor y por cuánto está mejor, va marcando una calificación. Hay módulos ahora muy reconocidos, se llama Fritz, se llama Rivka, que juegan al ajedrez mejor ya que los seres humanos. Ya a los campeones mundiales les cuesta mucho trabajo jugar con un módulo de ajedrez, pero en realidad no es una desventaja, es una ventaja, porque ahora tenemos quién nos dice ahí qué se está haciendo bien, Cuando estamos viendo una partida, ahora ya están poniendo en las Olimpiadas, estas últimas pusieron ahí la partida y al ladito el análisis del módulo, el cual nos dice, con una medida que los ajedrecistas ya aprendimos, un peón es un punto de ventaja, la medida se da por peones, un peón es un punto de ventaja, un caballo vale 3 peones. Cuando un jugador tiene 3 puntos de ventaja, quiere decir que lleva una pieza, ya sea un caballo o un alfil de ventaja. Cuando tiene un punto de ventaja, quiere decir que lleva un peón de ventaja. Pero no solo es eso, porque a veces los materiales no es lo que cuenta nada más el ajedrez. A veces uno puede tener material de menos y estar con ventaja. Eso lo analiza el módulo. ¿Y qué nos da toda esa ventaja? Que ahora podemos estar viendo una partida y criticándola, aunque no seamos jugadores de ajedrez. Ya podemos saber si el que está ahí, podemos decir, oye, qué mal estás jugando, estás cometiendo una serie de errores tremendos, ¿no? Cuando en realidad, pues el que nos está dando esa posibilidad de criticar es el módulo. Entonces, los módulos que hay ahora en la computadora nos permiten disfrutar el ajedrez como si fuéramos grandes conocedores del mismo. Bueno, pues esa es la conferencia. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y pues vamos a darle ahora la mano aquí a mi compañero para que ahora les platique de otro tema muy disímil. Muy bien, pues vamos a empezar esa barra, ¿sabes? La escala muy chiquita. Yo quiero. Patrocinador. Entonces. Y la copiquería, vimos que tienen la copiquería también. Bueno, seguimos con el tema de África. Fernando González Mortázar en Los Huevos Revueltos. Gracias. Bueno, debo empezar diciendo que me ha encantado oír Luis. Muchas gracias. Realmente estoy muy impresionado con su entusiasmo, su talento, su don de la palabra. Si ustedes vieran la invitación que se hizo para lo de hoy, era como un sincretismo milagroso, porque es una foto de finales del siglo XIX, según me explicó Rafael, en la que se ven unos africanos jugando algo muy parecido al ajedrez. Es decir, el haber logrado encontrar en una imagen la unión de estos dos temas tan absolutamente ajenos entre sí, me parece una proeza, pero ya descubrí que hay otro punto en común, lo que tú decías, que entre todos tal vez encontraríamos al final un punto en común, y es esta palabra que repetiste tantas veces, la pasión. Tanto tu tema como el mío son apasionantes. El tuyo lo estoy descubriendo apenas, pese a que mi padre prácticamente todas las noches de su vida jugaba ajedrez y nunca trató de enseñarme, curiosamente, a pesar de que yo era muy apegado a él. Y yo lo vi siempre precisamente porque él lo jugaba con mis tíos como algo más allá de mi alcance, como algo para mentes superiores, digamos así. Y quizá eso me inhibió y jamás hice ni siquiera el intento de aprender. Pero ahora me doy cuenta de que es un universo completo, como África lo es también. Muchas veces me han preguntado
de dónde viene mi pasión por África. Y creo tener bastante claro su origen. Para mí fue una verdadera conmoción cuando vi por primera vez a los 6 o 7 años de edad, lo recuerdo con absoluta claridad, la primera película de King Kong, que ya para entonces era vieja. Yo nací al final de 1942, es decir, estoy por cumplir 70 años, y la película es de 1933, es decir, es 9 años más vieja que yo. Y a esa conmoción siguió otra parecida, de una película ya de 1952, es decir, cuando yo tenía 10 años, de la cual después se han hecho otras versiones malísimas, pero la primera que yo vi era prodigiosa, que se llamó Las minas del rey Salomón, que era la historia de una mujer cuyo marido fue a buscar un tesoro, las minas del rey Salomón, que le dan título, y desapareció. Entonces llega a algún lugar de África que uno identifica con Kenia o quizá Tanzania, nunca se sabe bien, y contrata a un cazador blanco para que la lleve en busca del marido, guiada en una copia que ella tenía del mapa que conducía a su marido. Y van teniendo a lo largo del trayecto una serie de encuentros con lo desconocido, con animales, con gente, con culturas, con paisajes. Toda mi vida, desde muy niño, me han apasionado los animales y las plantas. Así como algunos niños, incluso hay chistes de Mafalda al respecto, los adultos idiotas les preguntan ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Y los niños obviamente se desconciertan y se incomodan terriblemente con razón. A mí me preguntaban de niño ¿qué te gustan más, los animales o las plantas? Y me sentía igual de incómodo que si me preguntaran por mi papá y mi mamá. Entonces, también hubo otra película, muy mala. Era un documental casero que se exhibió en los cines, que se llamaba 100 días de safari, que era como se usaba en esa época en exclusiva, la palabra safari para referirse a una partida de caza, de cacería. Y con la peculiaridad de que la persona, el cazador en este caso, era un arquero que fue a África a cazar hasta elefantes con arco y flecha. Era una película muy mal hecha, la cámara se movía todo el tiempo, muy mal sonorizada, pero la combinación de esta mala película, pero para mí fascinante, y las otras obras maestras, el primer King Kong y las minas del rey Salomón, me hicieron ver la vida, como la sigo viendo por fortuna hasta el día de hoy, realmente como una aventura. Y el lugar de la aventura, para mí, era y sigue siendo el continente africano. Por supuesto que el continente africano no es aquello, no es lo que era. Por supuesto que ha cambiado para bien y para mal, pero sigue siendo un lugar
lugar tan lleno de sorpresas, tan lleno de riquezas, tan lleno de diversidad. Este es quizá el primer tema o énfasis que yo quiero hacer. Solemos pensar en África como algo unificado, en todo. Hay incluso chistes malos, o no tan malos, de cómo se dice tal cosa en africano. Y se dice en africano, como si hubiera una lengua que fuera africana. África es un continente vastísimo que tiene, como todos, en ese sentido el más pobre es Australia, si lo consideramos continente, que tiene paisajes de toda índole, a cada uno de los cuales corresponde una flora y una fauna, y la diversidad de la gente es apabullante. Estamos acostumbrados al estereotipo de la raza negra que fue importada como esclava al continente americano. Gente por lo común de nariz ancha, de boca grande, de labios gruesos. Pero eso es verdad para las zonas de donde provenían los esclavos, que no era todo el continente. Hay desde los pigmeos de la selva lluviosa, que es la raza humana de menor estatura promedio, hasta los Masái y varias tribus aliadas, que son las razas humanas de mayor estatura del mundo. Yo empecé, como casi todos los que van a África por primera vez, por Egipto. Es decir, casi todos empiezan por el norte de África. Fui a Egipto, allí pasé el año nuevo entre 1967 y 68, es decir, hace 45 años. Y luego conocí Marruecos. Pero esa no era el África que yo quería conocer. Ambos países son deslumbrantes. A Marruecos he regresado muchas veces. A Egipto, por desgracia, no, pero espero hacerlo. Pero yo lo que quería era conocer el África subsahariana. Y fue hace 38 años que hice el primer viaje que abarcó Zambia, Zimbabue, Botsuana y el sur de Tanzania. A partir de entonces, por lo menos he regresado cada año, una vez a África. Conozco hasta este momento 16 países, que en el sentido de las manecillas del reloj, comenzando por Marruecos, seguiría Egipto, Etiopía, Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda, los otros tres que ya mencioné, Zambia, Zimbabue, Botsuana, Sudáfrica, Madagascar
Namibia, Gabón, Camerún y la República Centroafricana. De estos 16, a muchos he regresado 2, 3 y a uno 4 veces. Y podría añadir otros 3 que no los cuento porque solo pasé en ellos un día y no salí de la capital, que son Mauritania, Sudán y Malawi. El año próximo pienso ir a Malawi. Por cierto, regresé de África, hoy es día 25, dentro de 3 días, el 28, se cumplirá un mes de que regresé. Y empecé por el África clásica, por el África de las grandes llanuras. De allí pasé al África de los desiertos. Las grandes llanuras es básicamente África Oriental, que es también la zona más rica en fauna. Kenia, Tanzania, Uganda, pero se prolonga hacia el sur en zonas muy grandes de Zambia, de Sudáfrica. Son zonas, como ustedes han visto en la televisión muchísimas veces y en las películas quizá, poco arboladas, con enormes rebaños de antílopes, cebras, básicamente diversos tipos de antílopes. Acabo de ver por segunda vez ahora el final, antes había visto el inicio, de la llamada Gran Migración, que reúne cada año a millones y millones, alrededor de 4 millones de ñus, una cantidad enorme también de cebras de Grant, que se reúnen en el centro del Kalahari, en el norte de Tanzania, centro-norte de Tanzania, e inician un recorrido hacia el norte que termina en el Masai Mara, ya en Kenia. Un momento particularmente emocionante es cuando tienen que cruzar el río Mara, los rebaños, que está poblado por los cocodrilos del Nilo más grandes que existen en el mundo y que prácticamente solo comen durante la Gran Migración. Es decir, cuando llegan los primeros, los cocodrilos tienen 10 meses sin probar bocado, y es una escena muy fuerte ver a los cocodrilos cazando los ñus y en menor grado las cebras, que son animales de una fuerza prodigiosa. Todo eso lo acabo de ver, es decir, fui a Kenia por segunda vez. Yo había ahora en agosto, como les dije, que es donde termina la migración, yo había visto su inicio en febrero en el Kalahari, que es cuando todos estos millones de hembras ñus paren sincronizadamente en el transcurso de 2 semanas. Y también ahí se ven escenas atroces. Por ejemplo, vi cómo al ir naciendo un feto de ñu,
una hiena lo iba devorando, sin que la madre pudiera hacer nada, ni siquiera moverse. De esto voy a hablar más tarde. El África de los desiertos, aparte del abrumador desierto del Sahara, que no conozco bien, tal vez en la lista que les hice de los países en los que he estado, habrán ustedes percibido la escasez de países musulmanes. Hace muchos años, décadas, nada que ver con el 11 de septiembre, que decidí que no quería ir a países musulmanes, que no me sentía bien en ellos, que no me gustaba que me dijeran cómo vestirme, qué comer, qué beber, cómo comportarme. Tuve una novia en Marruecos, en Rabat, y sería cosa de contarles para que vean ustedes hasta qué punto puede ser opresiva una sociedad, incluso aquellas que son, como la marroquí, bastante permisivas. Esto me ha impedido conocer mejor el desierto del Sahara. Pero en cambio he conocido muy bien el desierto de Namibia, que es, junto con el de Atacama en Chile, el lugar más seco de la tierra. Hay puntos en los que la lluvia anual es de menos de 50 milímetros. A manera de comparación, en la Ciudad de México caen aproximadamente 1.200 milímetros. En Guadalajara, 850. En ambos casos, en el de Atacama en Chile y en el de en Namibia, son producidos por causas muy similares. Ambos están situados en el poniente de sus respectivos continentes, lo cual hace que por la rotación de la Tierra la lluvia sea naturalmente, es decir, espontáneamente, menos escasa que los del lado oriente. Fíjense ustedes cómo siempre en todos los continentes, por lo general, las zonas más húmedas están en el oriente y las más secas en el poniente. En México, por ejemplo, el punto más seco es el desierto de Vizcaíno, en Baja California, justo en la frontera entre Baja California Norte y Sur, también producido por causas muy similares. En los dos del sur, en el de Atacama y en el de Namib, hay dos corrientes de agua provenientes de la Antártida que van lamiendo la costa. Eso hace que sean desiertos francamente fríos. Y la frialdad del agua produce una falta de humedad atmosférica que se contrarresta en gran medida por la condensación que el frío provoca en las noches de vapor de agua, el cual invade la zona costera, de tal manera que hay plantas y animales cuya supervivencia es exclusivamente derivada de esa niebla matinal que sucede en la gran mayoría de los días del año. He estado en el desierto de Atacama y el de Namib es infinitamente mejor.
por su diversidad. En el norte está lo que se llama la Costa del Esqueleto, una zona bastante amplia. El desierto de punta a punta mide casi 6.000 kilómetros de largo. Yo lo he recorrido de punta a punta, desde la frontera con Angola hasta la parte que se interna profundamente en Sudáfrica. Y esta Costa del Esqueleto es prácticamente desprovista de vida en apariencia. Después, si uno va hacia el sur, empiezan a aparecer las rocas, empiezan a aparecer los barrancos, las montañas. Es decir, es un desierto, es como las variaciones sobre un tema. Así como antes se decía que Marte era el planeta rojo, Namibia es el país rojo, con excepción de una extraña zona de Namibia de la que no voy a hablar, que se llama la Franja de Caprivi, que es al contrario una zona casi inundada permanentemente. Namibia es el país del desierto, si hablamos fuera del Sahara, de nuevo. Es el segundo país más despoblado de la Tierra. El país con menos habitantes por kilómetro cuadrado es Mongolia, el segundo es Namibia. Puede uno ir por una brecha días y días y días sin encontrar un solo ser humano ni un vehículo. Y esto a mí me fascina. Debo decirles que casi invariablemente viajo solo. Para mí la soledad en África es parte central de mi experiencia. Y luego, en los últimos años me he dedicado al África de la selva lluviosa, al África de Tarzán. Primero la descubrí en el poniente de Uganda y me fascinó a tal punto que en un solo año, el año pasado, fui 3 veces, primero a Gabón, luego a Camerún y por último a la República Centroafricana. Y es verdaderamente sobrecogedora. Es una grandeza. La selva del Amazonas es igualmente prodigiosa, quizá más todavía. Por ejemplo, en la selva africana faltan orquídeas, faltan bromelias, faltan helechos, faltan trepadoras. Es más bien una selva de árboles, aunque desde luego hay sus plantas epífitas y trepadoras, pero en muchísimo menos cantidad que esas exuberancias maravillosas que ve uno sobre todo en la vertiente oriental de los Andes, más que en la cuenca ya baja del Amazonas. Pero en África hay una fauna. Es decir, imaginen ustedes la selva del Amazonas con gorilas y chimpancés y antílopes de 1000 clases y monos de todas especies, reptiles maravillosos, aves que no puede uno creer. Si me das un minuto más, les quiero decir, hace un momento hablé de la trata de esclavos. Yo creo que los 3 capítulos más oscuros, más vergonzosos de la historia de la humanidad ha sido la esclavitud, lo digo en orden cronológico, la conquista de América y el nazismo, el nacionalsocialismo.
La trata de esclavos marcó de tal manera grandes zonas del continente que sus efectos se ven todavía en la actitud hacia los occidentales. África ha sido acompañada por la tragedia siempre. Hay que tener mucho estómago para ir a África. El horror y el prodigio van siempre juntos. La enfermedad, en este momento sobre todo el SIDA. Hay países en los que 1/3 de la población total del país es positiva, seropositiva, como si en México hubiera 35 millones de enfermos de SIDA. Se ven escenas desgarradoras, mujeres agonizando tiradas en el suelo, agonizando de SIDA, dándole el pecho a un bebé que también está agonizando de SIDA. El hambre. En uno de los viajes que he hecho, 4 a Etiopía, que es junto con Namibia mi país preferido de África, el año anterior habían muerto de hambre 250,000 personas aproximadamente. La guerra. La guerra, en pequeña o en gran escala, sigue siendo cotidiana en el continente africano. A veces es guerra entre tribus, eso se ve sobre todo en el sur de Etiopía, en donde sigue exactamente lo mismo, nada más que antes era con arco y flecha, y con lanza y escudo, y ahora es con cuernos de chivo. Hasta guerras entre países, guerras de una crueldad pavorosa. La guerra entre Sudán, bueno, África es, debo decirles, el país del mundo, el continente del mundo que tiene más países. Ahora que Sudán del Sur se independizó de Sudán del Norte, fue el país número 54 de África. Es decir, conozco 16 o 19, es una pequeña minoría. Pero hay siempre como un rescoldo de barbarie, como en México también, que surge, que brota a la menor oportunidad. He visto mutilados de guerra, que no se los cuento porque es demasiado feo. Y al lado de eso, pues se ve el prodigio de la naturaleza. Es un tema eterno y creo que ahora pasamos al diálogo entre todos los asistentes. Pues muchas gracias. Mezcal mi chiquita, creo que ahora sí, salud. Salud, Fernando. Felicidades, muy bien, Encantado. Quisiera nada más recordarnos rápidamente en la dinámica, las preguntas se valen a cualquiera de los dos, y hacer o no hacer puentes es absolutamente... ¿Hacer o no hacer qué? Puentes. Esa es discreción de ustedes. Sí, buenas noches. Gracias por la ponencia, estuvo muy bien. Pero yo tenía 2 preguntas para el señor Carlos de África. Sí. La primera era que... Fernando, disculpa. La primera es que me habían dicho que en África había un círculo de 5 ciudades que uno podía hacer en backpacking, a mochila, y que una de ellas era Zimbabue, y que uno tenía que hacer ese viaje ya porque unos cambios, yo no sé, turísticos, pero nunca me dieron para las otras 4 ciudades que sean un círculo en África para hacer este recorrido en mochila. Y que usted sabía si eran esas 4 ciudades, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Pasa el micrófono de lado a lado o cómo le hacemos?
Bueno, es la primera vez que oigo de estas 5 ciudades. ¿O sí? Nunca había escuchado algo así. Que hacían un círculo. ¿Qué hacen? Jamás lo había oído. Debo decirte que Zimbabue es un país maravilloso. La capital, Harare, es una ciudad francamente agradable. Solo he estado en ella una vez. Estaba llena de jacarandas en flor, pero tiene el régimen político más repugnante del continente africano. El hambre utilizada como arma de dominación por parte del Estado. El presidente Robert Mugabe, que al principio fue el héroe de la independencia, se ha convertido en un sátrapa repugnante. Incluso los propios países de la Organización de la Unidad Africana han roto la mayoría de ellos relaciones con Mugabe. Sin embargo, ahora que estuve en Kenia, platiqué con un guía de científicos. Él es un experto en serpientes. Lo conocí en el norte de Kenia, en la zona muy cerca de la frontera con Somalia, que es una zona llena de serpientes maravillosas. Y bueno, las noticias que él me dio de cómo es para los turistas, según él, por lo menos, hay una seguridad completa, precisamente producto de esta opresión política. No hay delincuentes porque a los delincuentes les cortan las manos, a los ladrones o a los asaltantes o cosas peores. Eso mismo me había dicho una amiga mía sudafricana que fue hace un par de años a Zimbabue. Y aunque la historia de África antes de la colonización europea es muy pobre, faltan documentos, en Zimbabue está una de las pocas ciudades arqueológicas del África subsahariana. Precisamente el país obtiene su nombre de esta ciudad que es llamada el Gran Zimbabue, que es una ciudad muy impresionante. Son 2 murallas enormes circulares hechas de piedras lajas acomodadas unas sobre otras en argamasa. Deben tener unos quizás 6-7 metros de grosor en su base y se va estrechando. Luego hay un pasillo, otra gran muralla, y adentro, obviamente las casas eran hechas de zacate y de madera y no queda nada. Pero hay un monumento extrañísimo que es un cono hecho de la misma piedra acomodada, un cono gigantesco, muy vertical, cuyo significado se desconoce. Por supuesto que cuando los europeos la descubrieron en plena época de la esclavitud, consideraron que los habitantes de África eran incapaces de haber hecho algo así. Y lo atribuyeron a los fenicios, a una de las tribus perdidas de Israel, etc. Hasta que se empezaron a hacer exploraciones más serias y se empezaron a descubrir esculturas, cerámica, es decir, la datación, la fecha de esta ciudad es totalmente incierta. No hay elementos con que comparar nada. Es como un fenómeno todo esto para responderte que no sé cuáles son las 5 ciudades en las que puedes ir de mochilera, pero yo te diría que casi a todas partes puedes ir de mochilera. Te voy a contar una anécdota.
En mi primer viaje en Zambia, el primer país subsahariano en el que yo puse un pie fue Zambia. Y allí hay un valle maravilloso cruzado por un río, el río Luangwa. Y llegamos, ese primer viaje lo hice con un grupo, el mismo grupo con el que fui a la isla de Borneo en Asia, de la Sociedad Zoológica de Nueva York. Éramos 6 personas. Llegamos a un lugar donde había unas cabañitas, ahí nos alojamos, y nos contaron que la semana anterior había llegado un mochilero, un hippie. Esto fue hace 38 años, es decir, en la mera época de los hippies. Claro. Entonces era un auténtico hippie gringo que llegó de mochilero y pidió si lo dejaban dormir allí recargado en las casitas. Le dijeron que sí. Y como a los 3 días, a orillas del río Luangwa, encontraron sus zapatos. Entonces dedujeron que este muchacho inexperto se había metido al río o había metido los pies y un cocodrilo se lo había comido. Entonces fueron a tratar de encontrar el cocodrilo que se lo había comido. Lo encontraron, estaba letargado haciendo la digestión en la orilla. Lo mataron, lo destrozaron y en su barriga encontraron 2 pies, uno blanco y uno negro. Una pregunta. Bueno, me encantaron las 2 charlas. Es cierto que lo que la une a las 2 charlas es la pasión. Yo no he ido a África, pero sí juego ajedrez, he jugado ajedrez. Y te puedo decir que es tanta la frustración cuando pierdes como la ganancia cuando ganas. Es un sentimiento muy intenso. Entonces, la pregunta para los dos es, si tuvieran que definir en una palabra, ¿por qué es esa pasión, tanto por el ajedrez como por el africano? ¿Cuál sería esa palabra? Con una palabra. Con una palabra. Tienen 20 segundos. A ver, Claro. Tú estás más acostumbrado a combatir con el reloj que yo. una palabra para definir la pasión. ¿Por qué te apasiona el ajedrez? Pues para mí sería el reto a la superación, por la superación. Me apasiona por eso, porque siempre podemos crecer. Fuerte, yo, si me permites, voy a decirte 2 palabras, no una, pero una se deriva de la otra. La primera es aventura, que ya la dije. La segunda es peligro. ¿Es qué? Peligro. De plano me gusta el peligro. Muy bien. Sí. Yo también me congratulo de estar hoy aquí, a pesar de los horrores para llegar, porque son 2 pláticas excepcionales. Y tengo varias preguntas, si quería una primera ronda. Una primera y luego la otra, una cada uno, y podría preguntar más. En este sistema, en esta clasificación de los jugadores de ajedrez y tipos de puntos, se puede puntear también a los jugadores ya muertos, ¿Se puede qué? a los jugadores que ya murieron. Sí. Sí, Capablanca y Fischer, ¿dónde están? Y Para la primera pregunta de ajedrez. La primera pregunta se llevaba bueno, yo considero muy acertado, ¿verdad? Que haga un premio. Qué bonito. Un premio. Es parte de lo bonito que es esta conferencia, ¿no? Sí se calificó a Fischer en el ajedrez
La verdad no sé qué número, qué rating, qué coeficiente él lo sacó, pero fue de los más altos, definitivamente, fue de los más altos. Desgraciadamente no sé si fue el número 1, ¿sí? Pero sí, porque sí se pudo, porque en el caso de Fischer, por ejemplo, cuando Fischer jugó, ya la mayoría de los jugadores ya estaban rankeados. Entonces sí fue posible aplicar la fórmula, porque depende de con quién jugaste. Si tú juegas con un jugador que tiene 100 puntos más que tú y le ganas, obtienes más puntos en tu rating. Si juegas con un jugador que tiene 100 puntos menos que tú y le ganas, ganas poquitos puntos. Entonces, con Fischer sí se pudo obtener una calificación. Desgraciadamente no te sé decir si quedó arriba, ¿no? Sí fue uno de los más altos. Hay jugadores como Capablanca y jugadores más antiguos que desgraciadamente la calificación que se obtuvo fue estimativa nada más, ya no, porque muchos de sus rivales no tenían este coeficiente, ¿no? Pero sí se pudo obtener. Desgraciadamente no estoy en el conocimiento exacto de quién quedó mejor. ¿Cómo? 2.895. 2.895. Entonces probablemente fue el mayor, porque ahorita el mayor elo es 2.860 y tantos de Kasparov. Entonces 2.895 pues te habla de que según eso Fischer probablemente haya sido el más grande de todos los tiempos, ¿no? Luego, otra vez, respecto a... Me dejas que le diga una cosa, Luis, porque esto siempre... No estoy de acuerdo con que Kasparov haya tenido menos talento como político que como ajedrecista. Yo creo que Kasparov, en este desastre político que es Rusia, es, digamos, la gran figura de la oposición, la gran figura de la dignidad, sí, de la ley, de la democracia. Es decir, es un disidente que lo meten a la cárcel cada tercer día, pero creo que es un tipo de una integridad moral absolutamente apabullante. Estoy de acuerdo contigo, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Hace muchos años tuve la fortuna de hablar con un sudafricano que decía que lo mejor y lo peor de la raza humana estaba en África. Y un poco esa pasión y estos extremos, Fernando los has evidenciado aquí. Pero ¿qué le hace a un mexicano viajar solo por un territorio que, más allá de que se conozcan las lenguas, pues siempre son lenguas diferentes, entiendo, ¿no? Sí. Pues yo diría peligro, también va en Guadalajara, en la Ciudad de México y más en Ciudad Juárez, o sea, no es nada más, no es un asunto único de África. Aventuras se puede tener en el Amazonas. Claro. O sea, las respuestas que se dieron antes la comparten muchos otros lugares, algunos de ellos locales, ¿no? ¿Qué se busca en África? Mira, el amor es siempre inexplicable. Es decir, puedo decirte algunas cosas a sabiendas de que me voy a quedar corto o de que voy a errar. Cuando te digo, o cuando les dije que con raras excepciones siempre voy solo, lo que quiero es, no quiero decir que allá esté solo. Siempre tengo un guía local. Es decir, no estoy solo. Viajar tú solo es imposible, absolutamente imposible. En algunos lugares incluso voy con 2 personas. Por ejemplo, en Etiopía, que es un país que en mi experiencia es particularmente peligroso. Es decir, me sucedió en una ocasión de ir por el desierto del oriente, en la zona de los Afar,
fronterizo con Somalia, yendo por el desierto, a campo traviesa, con un vehículo detrás de nosotros tirando los balazos. Nos pudimos escapar porque nuestro vehículo era mejor que el de ellos. En 2 ocasiones he terminado trepado en árboles para evitar que me cuernen búfalos. En 2 ocasiones. En uno de ellos fue un solo búfalo, un macho de estos neuróticos que hacen vida solitaria, un macho viejo, y el otro fue una manada entera. En el caso del macho viejo, incluso iba yo caminando a pie con un guardia local y que iba armado, y el guardia le tiró un par de balazos al búfalo. Creemos que no le dio, pero lo ahuyentó. Pero ya para entonces yo estaba atrapado en un arbustito y me fracturé la muñeca, una doble fractura en la muñeca. Y en otra ocasión iba yo caminando también estúpidamente solo, cosa que uno no debe hacer nunca, en Namibia, en una zona muy aislada de Namibia. Iba yo con mi guía, y ahí se nos unió un guía de la región que nos dijo: si quieren ir a tal lugar, los puedo llevar. Era una cosa que no estaba prevista. Generalmente los viajes a África están llenos de imprevistos de todo tipo, y nos metimos al desierto. Llegamos a un punto donde había un trocito de río seco que conservaba agua. Nos detuvimos para comer. Yo no tenía hambre, no me sentía bien. Entonces ellos no se quedaron comiendo, y yo dije: yo voy a caminar un poquito aquí. Era zona de dunas, de arena, pero no totalmente árido, sino que había matorralitos. Entonces, al llegar a la parte de arriba de una duna, me detuve porque vi algo a lo lejos. Cogí mis binoculares y me puse a ver qué era. No era nada mayormente interesante, era un grupo de avestruces. Pero en ese momento, a mis pies, abajo de la duna, empezó a rugir un león. Entonces, mi guía y el otro, que iba armado también, oyeron el rugido y dijeron: ¿dónde está Fernando? Se fue para allá. Yo, cuando oí el rugido, empecé a caminar como rezan los cánones, para atrás, para no perder la cara del animal en caso de que te ataque. Porque además era el centro del tiempo de lluvias, que allá son lluvias simbólicas, porque no llueve, pero es la época en la que las leonas y casi todos los animales paren. Entonces, mi asociación fue: aquí abajo hay un grupo de leones, debe haber leonas con cría que se ponen pues más feroces que nunca. Dije: hasta aquí llegué. Me fui para atrás, tratando de caminar lo más a prisa posible, pero cada paso que daba me hundía en la arena. Entre más rápido quería ir, más me hundía. Afortunadamente el viento venía, digamos, me daba en la cara, por eso no me olieron. Hubiera sido en sentido contrario, otra historia hubiera sido. Ya no estarías aquí. No estaría aquí probablemente. Y entonces, cuando traté de dirigirme al coche, me di cuenta de dos cosas.
En primer lugar me di cuenta de que había caminado más de lo que yo creía, estaba más lejos de lo que yo creía, y en segundo lugar me di cuenta de que no sabía exactamente dónde estaba el coche, porque había una zona en la que los matorralitos se veían más altos, lo cual indicaba que era donde había agua, pero podía ser allá, acá o acá. Entonces, digamos, es otro tipo de emociones que ir a Ciudad Juárez. Digamos, el peligro es el mismo, quizá, o quizá inferior al de Ciudad Juárez. Pero, digamos, la jerarquía, la calidad del peligro es otra. De hecho, a mí me decepcionaría muchísimo morirme en un hospital o en mi cama. Me encantaría que me comiera un león o cosas por el estilo. O un cocodrilo, sí. Salud. Quería preguntar al señor Fernando, si dice que no va a países musulmanes, ¿por qué fue a Sudán? Si Sudán es una mayoría musulmana, ¿y qué opina del conflicto que hay en Darfur? Porque nosotros ahorita estamos hablando de leones, de avestruces, de pies comidos, y mientras nosotros hablamos hay gente siendo desplazada y siendo matada atrozmente por cuestiones religiosas y políticas. Así es. Digamos que mis visitas a países musulmanes fueron las iniciales, como expliqué, fueron los primeros países que visité de África, Egipto y Marruecos. A Marruecos volví muchas veces porque funciona una universidad de verano en una ciudadcita a orillas del mar primorosa que se llama Asila, y me invitaron varias veces a ser profesor en la Universidad de Verano de Asila. Entonces, fui por esas razones, digamos, profesionales. En cuanto a Sudán, expliqué que no lo incluyo entre los países que conozco de África, porque solo pasé allí un día. Cuando empecé a ir hace 38 años a África, no había la facilidad de vuelos que hay ahora, de avión. Entonces había muchas ocasiones en las que tenía uno que hacer escalas y quedarse un día hasta que saliera el vuelo siguiente a la conexión que querías. Entonces por eso no lo cuento. Y desde luego Sudán tampoco es lo que era. El fundamentalismo del mundo musulmán no es un fenómeno del pasado, es un fenómeno del futuro. Es decir, va en aumento día con día. Y en aquella época, mi experiencia de un día no era así. Jartum es una ciudad fea en un lugar maravilloso, porque es el punto donde se junta el Nilo Blanco, que viene de Etiopía, con el Nilo Azul, que viene del lago Victoria, en Uganda. Y el paisaje era muy, muy hermoso. Te puedo decir que pasé un día muy feliz en Jartum, a donde no regresaría. Me encantaría, ahora que Sudán del Sur se independizó del norte, me encantaría ir a Sudán del Sur. Sobre todo porque la fauna, precisamente la guerra, es muy curioso. En el mundo entero, las zonas de guerra preservan la fauna. En Asia no hay mejor refugio para la fauna que la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo. Y por ejemplo, en Sonora, el narcotráfico ha hecho que se preserven los jaguares, y en Sinaloa mejor que en ningún otro lugar de México, mejor incluso que en Chiapas o en Nayarit, que eran los... Yo voy a hacer rápidamente una pregunta rapidísimo, tenemos poco tiempo, pero yo quiero preguntarte, Luis, dentro de toda la dinámica de lo que explicaste, la idea de la similitud entre la vida y el ajedrez, te quiero hacer una pregunta muy específica sobre el concepto de destrucción, ¿no? O sea,
es una competencia. El ajedrez siempre, en el ajedrez nunca hay una intención de hacer un juego a tablas, siempre hay una intención de ganar. Entonces, una pregunta específica es en términos de lo que tú concibes dentro del ajedrez como el concepto de destrucción, en términos de lo que implica, en términos como de cualidad y defecto dentro de la estructura del ajedrez. Y a ti, Fernando, una pregunta específica también que tiene que ver con el concepto de animalidad, ¿no? ¿Dónde se encuentra, o dónde ubicas tú, independientemente de tu mexicanidad o de tu mexicanidad, o dónde ha habido una transformación en el concepto de animalidad en tu experiencia por este lugar que ahora me resulta cada vez todavía más distante de lo que me resultaba al principio de la conversación? Bueno, respecto a tu pregunta, sí, efectivamente, sí se juega en el ajedrez para ganar o para perder, aunque sí hay una excepción. Hay ocasiones que un jugador con un empate gana un torneo o gana un premio. En esos casos el jugador está jugando a ganar o a empatar. Pero respecto a la cuestión emocional que lo hace jugar a ganar, es algo que sí es muy relevante en el ajedrez. Un jugador juega a ganar cuando no tiene miedo del rival, cuando cree que él es mejor que el rival, y realmente es la característica de los jugadores fuertes. Cuando hay una creencia en uno mismo, en que uno realmente es el creer que uno sí puede vencer al otro jugador, es la confianza en uno mismo, y es la esencia del éxito en el ajedrez y en la vida misma también. Entonces, definitivamente, cuando uno juega a ganar, cuando uno no tiene temor por perder la partida, cuando uno arriesga, porque en la partida de ajedrez hay que arriesgar mucho, es cuando realmente uno es valioso. Y eso se denota en los jugadores fuertes, que andan en la orilla del precipicio, podemos decir, ¿verdad? Y están jugando muchas veces variantes arriesgadas, donde sí están en la orilla de poder perder también la partida, pero la recompensa es el triunfo. Y el triunfo muchas veces no es solo en la partida, sino en el resultado total del torneo, y muchas veces en el resultado de quiénes son ellos como ajedrecistas, como una imagen de un verdadero, valioso ajedrecista. Y es lo mismo por la plática que yo llevé en la vida, ¿verdad? Cuando te arriesgas, cuando realmente en la vida tú quieres ser alguien, y bueno, muchas veces que tienes que tomar un camino y una etapa en tu vida donde arriesgas todo, donde el otro lado de la moneda puede ser la derrota total, ¿no? Y la gente que realmente tiene valor es la que acepta ese reto. Entonces, definitivamente, hay que jugar por todo, hay que jugar por el triunfo. Muy bien. Por otro lado, nada más le quiero decir a Fernando que estoy admirado, ¿verdad? Porque Fernando ha cumplido sus sueños. O sea, Fernando ha sido un hombre diferente. ¿Cuántos no quisiéramos ser lo que ha hecho Fernando? Irnos al África y vivir. Oye, yo estaba maravillado de saber que te fuiste. ¿Cuántos viajes nos dijiste? ¿Cuántas veces fuiste a África? No lo sé. Bueno, fíjate, ya no se acuerda de las veces que ha ido a África. No lo sé. Eso tiene mucho que ver con lo que estás tú platicando ahorita. O sea, Fernando ha tomado riesgos, pero ha sido auténtico. Yo lo quiero felicitar porque es un hombre íntegro que ha luchado por ser lo que él quiere ser. Eso es lo que yo les quería reflejar en mi plática, ¿verdad? Pero curiosamente aquí tengo a un hombre que lo ha hecho en su vida personal, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, Fernando. Pues yo no quiero que esto parezca una sociedad de elogios mutuos, o como se decía en Guadalajara, un combate de flores, pero creo que eres inteligentísimo, pinche Luis. Creo que eres inteligentísimo. Gracias. También estoy asombrado. Mira, Rafael, no entiendo bien por qué rumbo va tu pregunta sobre la animalidad. Sobre la concepción de uno como un animal. Mira, esa es una concepción que yo la he tenido de mí mismo siempre, toda mi vida. Es decir,
mi condición animal, pero en el mundo animal no humano hay una buena fe, hay una buena leche, hay un juego limpio. Nadie engaña a nadie, todos tienen su papel y lo cumplen. No hay, digamos, trampas, no hay apariencias, todo es claro, todo es abierto, todo es, las cartas están sobre la mesa. Sí, yo creo que en el mundo animal y en el vegetal, porque otra cosa muy bonita, esto más del mundo vegetal, es que tú puedes encontrar una planta prodigiosa que esté en todo su esplendor y que mida 1 centímetro. No necesita ser el árbol gigante o la enredadera que... Es decir, cada cosa tiene su escala, cada cosa tiene su territorio, su ámbito, y dentro de él es perfecto. Y la llamada ley de la selva es la ley de la nobleza, es la ley de ese juego limpio que mencionaba. Tengo un enorme respeto por el mundo animal y por el mundo vegetal, por la naturaleza, hasta por las piedras. No tienes idea las piedras que se ven en África. No tienes idea los colores, las texturas. Eso que mencionaba de las variaciones del desierto, que en una zona es de arena, en otra es llano, en otra es barrancoso, en otra es de piedra, en otras son montañas. Etiopía, por ejemplo, que no hablé mucho de ella, es otro mundo, es otro planeta. Es decir, la parte que llaman el techo de África, que es una planicie a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, helada, donde uno no se siente en África, porque ni siquiera la gente parece africana. Es gente muy flaca, en parte por el hambre, desde luego, muy huesuda, que se visten con turbantes y túnicas, son cristianos. Ellos consideran ser los cristianos verdaderos, los originales. Etiopía hubiera sido un tema para toda una plática o para muchas. ¿Proceder en algún momento? Bueno, pues terminamos los huevos revueltos en el tiempo. Nos hubiera encantado y podríamos habernos quedado. Todavía había mucho fiscal y podría haber esto continuado. Quiero pedir un aplauso para los dos ponentes.